Hola, buen día, chicas de técnicos en informática administrativa. Nos vemos nuevamente en nuestra materia de algoritmos computacionales. Y bueno, también a los técnicos en computación les doy también esa materia, principios de programación. Bueno, pero eso ya fue hace un rato. Entonces, vamos a continuar con nuestro tercer parcial. Vamos a iniciar nuestro tercer parcial. Les felicito a las personas que pues hicieron su examen, lo pasaron bien. Y bueno, lo importante siempre les digo que es razonar, resolver los problemas que se les presentan día a día. Y bueno, la materia de algoritmos nos va a ir desarrollando ese sentido común para realizar las cosas. Entonces, también cualquier cosa, cualquier duda para aclaraciones en la misma clase, por favor, también me pueden contactar por Messenger, ahí cualquier duda, ahí en Messenger, a veces me llega rápido la notificación. Luego muchas veces en los comentarios no llega la notificación, pero en la misma clase. Después del horario de clases no daré retroalimentaciones. Si, por ejemplo, yo no les diré si está bien, si está mal su ejercicio. Entre las 9 de la mañana y las 14 horas estaré para servirles. Después, ya no. ¿Por qué? Porque luego hay chicos que se tardan mucho y para evitar malas interpretaciones, solo en la hora de clase que me envíen su actividad y les daré su retroalimentación. Eso es hasta las 2 de la tarde. Ya después de ese horario ya no contestaré mensajes. ¿Sí? Si acaso le daré me gusta, si acaso le daré me encanta, bueno, ustedes, pero ya no dejaré, y eso es para todas las materias que yo les doy, en este caso laboratorio de informática y algoritmos computacionales. Bueno, ahora, también, bueno, hablando de la tolerancia, siguen teniendo la tolerancia de entregar las 24 horas solo en casos de fuerza mayor. Porque muchas veces lo dejan, es que el profe Fernando no les exige que les entregue la tarea en esa misma hora. Sí, pero yo les doy la tolerancia o les daba la tolerancia. Pero ahora la tolerancia va a ser solo en caso de fuerza mayor, en caso de que no tengan luz, en caso de que sus papás hablen, a la escuela también. En este caso, para estos casos de fuerza mayor, pues sus papás deben de hablar en la escuela que no pueden enviar la actividad, ¿sí? Pero aún así, les aceptaré sus ejercicios solo en esos casos. Y bueno, sí se recibirán las clases o las actividades después del horario, pero ya no se les brindará una retroalimentación y no tendrá el mismo valor. Entonces, ahí para que ustedes vayan checando sus tareas. Y ya vamos a comenzar con el tema. Este tema lo pueden encontrar ustedes en la página 31 de su libro. Y bueno, comenzamos con los programas. Y nos decía John von Neumann que un programa o este concepto fue desarrollado por John von Neumann en 1946 y dice que es un conjunto de instrucciones que sigue la computadora, ¿sí?, para alcanzar un resultado específico. En sí, un programa es el que hace funcionar una computadora. Es el conjunto de instrucciones que van a hacer que funcione ese equipo de cómputo. Y bueno, el programa se escribe en un lenguaje de programación a partir de un diagrama de flujo de diseño, en este caso que se diseñó, perdón, o que fue diseñado con anterioridad. Recuerden que, bueno, este pseudocódigo aquí tenemos en la pantalla como pseudocódigo. Esto vendría siendo el programa. Y para poder realizar este pseudocódigo, ¿sí?, para que yo pueda realizar este pseudocódigo, primero tengo que tener mi diagrama de flujo. Entonces, y para que yo pueda hacer el diagrama de flujo, tengo que tener el algoritmo. Por eso en el examen que les pedí, el algoritmo, el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Las tres cosas. Ya no les pedí las preguntas porque en el examen ya venían las preguntas. Por lo tanto, yo ya no califiqué esa parte de las preguntas porque ya en el examen ustedes, en el quizzes, ya ustedes habían contestado, ¿sí? Entonces ya no califiqué esa parte porque yo decía ahí la redacción del ejercicio, el algoritmo, el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ahora, bueno,
¿Qué es un lenguaje de programación o de qué está constituido? En este caso, un lenguaje de programación, por otra parte, está constituido por un conjunto de reglas semánticas o sintácticas. ¿Sí? En este caso, estas reglas sintácticas, pues, las reglas que tienen cualquier lenguaje. A ustedes, como cuando tuvieron la clase de español en la secundaria y en la primaria, les decían el sujeto, el verbo y el predicado. También en los lenguajes de programación hay reglas y hay reglas que seguir. Cuando hacemos un pseudocódigo, hay reglas que decidir. Entonces, esto especifica la forma de las instrucciones, en este caso que estas instrucciones sean válidas, ¿sí? Si ustedes no hacen las reglas correctamente, esas reglas no son válidas. Y bueno, les hablaba de la semántica, que en este caso especifica el significado de las instrucciones. ¿Qué significa la palabra escribir? ¿Qué significa la palabra leer? ¿Qué significa inicio del algoritmo, fin del algoritmo? Todo tiene un significado. Y bueno, hay cientos de lenguajes de programación, ¿sí? Los más conocidos, tenemos los dos tipos de lenguajes, los de programación estructurada y los de programación orientada en objetos. Entre los lenguajes de programación estructurada, bueno, está Pascal, C, Basic, Fortran, COBOL, ¿sí? Y en los de programación orientada en objetos está C++, Smalltalk, Java, y tenemos una infinidad ya de lenguajes, en este caso de programación orientada en objetos. Ahora, y aquí los tenemos, aquí tenemos cada uno de sus logotipos, Pascal, Node, PHP, hay infinidad de lenguajes, bueno, no infinidad, estábamos hablando que alrededor de 120 lenguajes de programación. Entonces, es para que ustedes lo retengan, HTML para crear páginas web, CH, ¿sí? Y tenemos aquí los lenguajes de programación. Ahora, en este libro, generalmente, como ustedes están iniciando, bueno, para todos que están aquí en el bachillerato, comenzamos con los lenguajes de programación estructurada. Que bueno, este enfoque de programas nos diseñan, o se diseñan programas con este enfoque, con lo que es el término top-down, ¿sí? Que es de arriba hacia abajo o de forma jerárquica, usando un conjunto de restringido de estructuras de control en cada nivel y el conjunto de estructuras secuenciales. También utilizamos estructuras selectivas y estructuras repetitivas. Todo esto, las que vamos a ver aquí, se ven en todos los lenguajes de programación, sean de programación estructurada o sean de programación orientada en objetos. Todas estas estructuras siempre las vamos a llevar a cabo en los lenguajes de programación. Y bueno, nos dice el libro cuando tenemos que resolver un problema de tipo algoritmico, entendiendo por esto que aquellos tienen una solución determinística. ¿Qué es determinística? Sí. Primero desarrollamos el algoritmo que proporciona una solución general, lo que les decía, y posteriormente construimos el diagrama de flujo que esquematiza gráficamente y detalladamente la solución del problema. ¿A partir de qué? A partir de, en este caso, el diagrama de flujo. En este caso, a partir de ese, vamos a escribir el programa o el pseudocódigo que ya hemos estado trabajando. Entonces, el algoritmo es la base del diagrama de flujo y el pseudocódigo, su base es el diagrama de flujo. Entonces, seguimos, si pusiéramos unas flechitas por acá, para poder llegar al pseudocódigo, el caminito es a pasar por el algoritmo, voy por el diagrama de flujo y ya llego con el pseudocódigo. Hay personas que ya tienen conocimientos más avanzados de programación
que se brincan esta parte del algoritmo y del diagrama de flujo y se van directamente al pseudocódigo, ¿sí? Al lenguaje de programación. Todo depende de cómo vayan desarrollando y cómo vayan aprendiendo a resolver problemas. Hay personas que se adaptan mucho más rápido y se van directamente a esta parte. Mientras nosotros estaremos viendo por el algoritmo, es más, por el análisis, que son las preguntas: ¿qué problema voy a resolver? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Qué datos necesito? ¿Y qué voy a dar como resultado? ¿Sí? Ese es nuestro análisis y de ahí hacemos el algoritmo, diagrama de flujo y el pseudocódigo. Ahora, muchas veces pensamos que la tarea intelectual, la que requiere, en este caso, o requiere un pensamiento profundo y de capacidad de razonamiento flexible y crítica. En este caso, muchas veces pensamos que los problemas son complicados, que requieren una solución más específica, más intelectual, más del pensamiento profundo, ¿sí? Luego la solución es tan sencilla y por eso les pasa a ustedes que yo les estoy explicando en clase, ¿sí? Y rápido la entienden, ¿sí? Porque se los estoy explicando y les estoy diciendo. Pero ya cuando ustedes van a leer, no encuentran esa capacidad, en este caso de simplicidad, del uso, en este caso el razonamiento flexible, ¿sí? El razonamiento crítico, ¿sí? No hay que buscarle tantas soluciones al problema, la solución es sencilla, ¿sí? Pero pues la simplicidad a nosotros nos cuesta trabajo, ¿sí? Recuerden que hablábamos en una clase de la lógica, y la lógica es el sentido común de las cosas, entonces hay que buscarle el sentido común a la solución del problema. Y bueno, representa esta, en este caso, la solución detallada del problema. Ahora, la escritura del programa puede ser simple, conociendo las reglas sintácticas. Si ustedes tienen el conocimiento, van a poder solucionar el problema. Yo les decía y les he dicho que si ustedes van teniendo los conocimientos previos, para llegar acá, por ejemplo, hay muchas personas, muchos de ustedes que no me entregaron los ejercicios al inicio de clases, y de ahí, si ya no hicieron los del inicio, menos le van a entender a los que sigan. ¿Por qué? Porque va aumentando el nivel de complejidad, y eso quiere decir que vas adquiriendo el conocimiento de esas reglas sintácticas y semánticas que constituyen el lenguaje de programación. Y aquí tenemos algunas sintaxis, por ejemplo, este es un ciclo que más adelante ustedes lo van a ver, ¿sí? Y tiene una sintaxis, o sea, tiene que tener unos argumentos, ¿sí? Que están aquí, el argumento i, el argumento 1, el argumento can, que tenemos que aprender qué es y para qué se utilizan. Entonces sí es importante que ustedes conozcan las reglas. Ahora, el lenguaje que utilizaremos en este libro para la construcción de los programas es un lenguaje algorítmico que se llama pseudocódigo, independientemente de cualquier lenguaje de programación. ¿Qué quiere decir esto? Que es aplicable a cualquier lenguaje, ¿sí? No es nada más un solo lenguaje de programación, no, es aplicable a todo tipo de lenguaje de programación. Y bueno, ya que, bueno, el pseudocódigo, ¿por qué utilizamos el pseudocódigo? Porque nos va a considerar o considera que una vez que el lector domine esos argumentos, muy fácilmente va a transformar esos conocimientos a los lenguajes de programación, en este caso Pascal o C. Perdón, una disculpa. También, bueno, las estructuras algorítmicas que vamos a estar viendo, y eso ya viene, eso lo que acabamos de ver de los programas, está en la página 31. Y ahora vamos a comenzar con las estructuras algorítmicas selectivas. Y estas forma parte fundamental. Esto está en su libro en la página número 53. ¿Sí?
En la página 53 está el bloque 2 de su libro y tenemos las estructuras selectivas. ¿Y estas qué nos van a permitir? Bueno, en este caso, tomar decisiones. Y las utilizamos cuando el desarrollo de solución de un problema, debemos tomar una decisión para establecer un proceso o señalar un camino alternativo. Así es. En este caso, les presento una imagen que está ahí en pantalla, ustedes la pueden ver, ¿sí? Y si se fijan, nos presenta una persona, ¿sí? Nos presenta a una persona que quiere transitar y puede tomar decisiones en ese camino, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, ¿sí? Y bueno, esa es una decisión, esa es una condición, ¿sí? Y bueno, estas estructuras selectivas, ¿sí? Es una toma de decisión expresada en un diagrama de flujo, un rombo, ¿sí? En este caso se basa en la evaluación de una o más decisiones que nos señalan como alternativa o consecuencia de la rama a seguir. Como ven, ustedes, aquí está la persona, va a tomar el camino de la derecha o el de la izquierda. Hagan de cuenta que en el diagrama de flujo, esta flechita, aquí está parada esta persona. ¿Para dónde va? ¿Para la derecha o para la izquierda? Entonces, siempre se va a establecer una decisión, una condición. A esta figura le llamamos decisión o condición. Y esa decisión va a llevar una evaluación en la parte de acá, ¿sí? En la parte central va a llevar una condición, una expresión algebraica, ¿sí? Relacional, que más adelante lo vamos a estar viendo. Ahora, hay situaciones en las que la toma de decisiones se realiza de forma en cascada. ¿Qué quiere decir? Que el tomar una decisión nos va a llevar a otra decisión y a otra decisión. A esto se le llama en cascada, o también se les llama decisiones anidadas o condiciones anidadas. Es decir, se toma una decisión, se marca la rama correspondiente a seguir y se vuelve a tomar otra decisión. Es lo que les comentaba. Entonces tenemos estas que son decisiones o condiciones anidadas. Si se cumple, si el resultado de esta expresión, se les llaman expresiones, si el resultado de esta expresión es verdadero, se sigue una secuencia. Si no, hace otra condición. Si el resultado de esta expresión es verdadera, se sigue. Si no, se hace otra condición. Y de esta forma seguimos en cascada. Por lo que también nos dice el texto, por lo que para alcanzar la solución de un problema o subproblema debemos aplicar prácticamente un árbol de decisiones. Ustedes búsquenlo, incluso en la universidad, cuando ustedes vayan a la universidad en matemáticas, les van a hablar sobre este tema, el árbol de decisiones, ¿sí? En el cual se toma una decisión, ¿sí?, de acuerdo a algún argumento, ¿sí?, y a una condición, si es verdadero, si es falso, si es verdadero, si es falso, si es verdadero, si es falso, se hace una acción, se hace la otra acción, dependiendo de los argumentos, en este caso, de las evaluaciones lógicas. Ahora, las estructuras algorítmicas, en este caso, las que se conocen y las que se van a utilizar en la mayor parte de los lenguajes de programación, está sí entonces, si no, y el sí múltiple. Generalmente ocupamos el sí entonces, si no, para todo. ¿Cómo está representada cada una de ellas? Y vamos a ver, en este caso, nos dice la estructura selectiva, sí entonces permite al diagrama de flujo que siga por su camino si se cumple una condición. Acá vamos, si se cumple una condición, sigue con su camino. Si no se cumple, se hace otra acción. De esta forma. Y la condición que es, bueno, expresa una condición o conjunto de condiciones a evaluar. Generalmente es una expresión, ¿sí?
En este caso, si al evaluar la condición o condiciones el resultado es verdadero, entonces se ejecutan las acciones, ¿sí? Estas acciones. Si no, se sigue por otro caminito, se brincan estas acciones y continúa nuestro diagrama de flujo. La estructura selectiva doble nos permite tomar decisiones sí y no, tomar dos caminos. El otro nada más era un camino o saltarse las instrucciones. En este caso es tomar dos caminos diferentes, para hacer la operación 1 o para hacer la operación 2. En este caso, si la condición es verdadera, se hace la operación 1, si la condición es falsa, se hace la operación 2. Y bueno, la selectiva múltiple, tenemos varios caminos. Anteriormente nada más hablamos de una bifurcación por ahí. Cuando hablamos de bifurcación, bi viene de dos, en este caso de tomar dos caminos, ¿sí? Igual acá se toman dos caminos, si llegas acá, verdadero o falso. Pero en la múltiple tomamos varios caminos, ahí tengo varios caminos a cuál tomar. Y para este caso se ocupa este tipo de figura geométrica para la selección. Si se cumple con el valor 1, se hace la acción 1. Si se cumple con el valor 2, se hace la acción 2. Si se cumple con el valor 3, se hace la acción. Bien, todo esto, le repito, está en su libro. Y para eso ustedes van a tomar apuntes sobre estos temas. Llega hasta la múltiple, vimos la estructura de selección múltiple, que está en su libro en la página 62. Bueno, van a hacer un resumen. Primero van a subrayar todos los temas de su libro, subrayenlos, ¿sí? Esa es la actividad, subrayarlos y pasar un resumen a su libreta, ¿sí? Hagan las figuras que acabamos de ver, ¿sí? Pásenlas a su libreta y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, saludos.